Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo va? Bueno, hoy decidí salir en bici y aprovechando esta noche cálida y agradable que hace, he pensado en hacer este directo hablando sobre Dios, sobre el concepto Dios, desde varias perspectivas, desde el constructivismo propiamente y a la vez tanto a nivel filosófico como teológico, espiritual, entre otros. Y bueno, espero que sea buena la cobertura, ya que estoy aquí en la calle. Es algo improvisado, he tomado 4 notas y bueno, era algo que hacía tiempo que estaba preparando, que para varias cosas, y a la vez también estoy profundizando en la Biblia, leyendo y releyendo el texto para hacer también algunas charlas sobre el tema. Y bueno, para hablar sobre Dios, hablaré desde 4 puntos. Será, por un lado, una presentación breve sobre la cuestión de Dios, porque es importante para mí, cómo me ha atravesado desde pequeño y cuál es mi relación con el concepto y a la vez con la vivencia o con la experiencia que se pueda tener. Por otro lado, el segundo punto será una contextualización. El tercero será sobre la cuestión aristotélica del ser, entendiendo el ser como interioridad de Dios. Y en cuarto punto, la cuestión del cosmoteandrismo de Raymond Panikkar. Si durante el directo o posteriormente estáis viendo esto y tenéis dudas o lo que sea, me podéis escribir y intentaré responder. Bien, pues en mi caso la cuestión de Dios es una cuestión que me ha atravesado desde bien pequeño, básicamente por familia, ya que yo provengo de 2 familias ultracatólicas, muy relacionadas con el Opus Dei, y por lo tanto es una cuestión que, digamos, por familia ya me ha impregnado muchísimo la idea de Dios o la idea de un ser supremo, ¿no? Desde un punto, ya fuese a través, por ejemplo, de la imagen de Jesús en la cruz, o ya fuese a través de distintas experiencias de lo luminoso, para decirlo de alguna manera, ¿no? En el hecho de ir, por ejemplo, a misa, en el hecho de entender o ir a hablar en casa sobre esta cuestión con un cierto relieve y a la vez siempre se me ha planteado no solo dudas, sino también certezas, ¿no? O sea, he intentado como pelearme con esta idea, con este concepto, intentando encontrar una coherencia entre mi sentir, mi pensar y mi actuar. Y de aquí que me haya interesado esta figura o esta digamos, esta presencia, ¿no? También podemos decirlo así. Tanto que a día de hoy, en muchísimas ocasiones, hablo ya sea en clase o ya sea a través de distintas facetas de lo que hago, hablo de Dios, de la relación que tenemos con Dios, de la relación que tiene Dios con nosotros, de un Dios cristiano, de un Dios pagano, de un Dios, no sé, es como que es muy amplio, ¿no? Es polisémico, y por lo tanto esta misma polisemia, de Dios, permite que lo podamos vivir o lo podamos sentir desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde muchas ventanas, tal como tenemos la imagen, por ejemplo, del perspectivismo, que nos dice que esto proviene de un cuento, si no recuerdo mal, de India, ¿no? En la que hay una serie de sabios reunidos que están tocando lo que es un elefante, pero están a oscuras y no saben exactamente no saben qué objeto están tocando.
de manera que cada uno va describiendo desde su punto, va describiendo lo que es la misma realidad o interconectada, pero a la vez también desde un lugar distinto, desde una mirada o desde una perspectiva distinta. Y lo interesante pues es que en el perspectivismo cada parte o sea, es un fractal, ¿no? No deja de ser un pequeño, digamos, espejo del todo, pero a la vez está explicando o está narrando esa realidad desde su punto de vista, ¿no? Desde su perspectiva. Y esto es lo que me parece interesante y por lo tanto cuando hablamos de Dios permite justamente esta amplitud de miras, ¿no? Podemos hablar de Dios en un sentido de negación, de ateísmo, en un sentido de agnosticismo, de desconocimiento, ¿no? O sea, no es ni dejo de creer ni creo, ¿no? Simplemente me mantengo como en un punto neutro, en un punto escéptico. Luego tendríamos el gnóstico, por ejemplo, ¿no? El gnosticismo, recordemos, con la idea del bien y del mal muy marcadas, también con el principio de corrupción, ¿no? Del mundo, por ejemplo, y de cómo el ser humano está esclavizado o está, digamos, aquí también derivan pues muchas de las dichas conspiranoias, ¿no? Porque siguen como el mismo esquema, ¿no? Es un esquema bastante milenarista, por otro lado, que facilita mucho la explicación de pues esto, ¿no? De cómo del mal, ¿no? O sea, con un intento de explicar lo que es el mal en el mundo. Y dice el gnosticismo, por lo tanto, que el ser humano está en un mundo corrupto, en un mundo que no es real y que, por lo tanto, como tal, el ser humano lo que debe hacer es liberarse de esta esclavitud, reconociendo el camino a través de la luz, haciendo, digamos, una analogía con Platón, con el mito de la caverna. Y bueno, y también siguiendo pues, ¿no? Con otros conceptos que podríamos tener sobre Dios, pues está el teísta, por ejemplo, ¿no? Que sería el del Dios personal, un Dios, la Ishtadevata del hinduismo, ¿no? Que sería pues, por ejemplo, Cristo, ¿no? Cristo sería la mediación entre la divinidad y el ser humano, ¿no? Y tendríamos, por lo tanto, un Dios teísta y también podríamos tener un Dios transpersonal, un Dios al que pues vive allende, o sea, vive en el cielo, allende al mundo, allende a la realidad, y que a la vez podemos tener relación con él, pero de forma transpersonal, no de forma, pues, digamos, en un sentido cotidiano, ¿no? Como de una vivencia que bueno, que no nos ayude a superar o a trascender el ego, ¿no? Para decirlo de otra forma. Y siguiendo con esta idea de, bueno, esto es ya la contextualización, ¿no? del tema, podríamos también hablar de cómo el mismo concepto de Dios es un concepto que, por un lado, tiene, como decía, pues múltiples facetas. Podríamos pensar, por ejemplo, en el dios hindú, en el dios de Krishna, o la relación que tiene Krishna con el mundo, que sería a través del lila. El lila es el juego de Dios, el juego divino, y que por lo tanto, por ejemplo, pues esta imagen, ¿no? de Dios sería una imagen de un Dios bueno, que venimos a experimentar la joya, Satchitananda, es decir, el Sat como el ser, Ananda como joya y el Chit como conciencia, ¿no? Entonces vendríamos a experimentar pues, a Dios desde una perspectiva de juego, de reciprocidad, de cierta amicalidad. Muy distinto, por ejemplo, al Dios cristiano, ¿no? El Dios cristiano que tenemos como concepto, ¿no? Sería un Dios mucho más sufriente, mucho más doloroso, digamos, con una perspectiva de la vida pues,
de sufrimiento propiamente, de dolor. Y también, por ejemplo, pues tendríamos, estamos hablando pues en este caso de Cristo, o de Jesús en la cruz. Y por otro lado tendríamos el Dios de Yahvé, por ejemplo, el Yahvé propiamente, el innombrable, el que so pena de ejecución, quien decía su nombre, quien pronunciaba su nombre, pues esto, se arriesgaba pues a morir, ¿no?, por haber profanado el nombre de Dios, etcétera, ¿no? Tenemos muchos otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos el del Corán también, que dice que no hay más divinidad que la divinidad propiamente, y que por lo tanto son iconoclastas, no tienen ninguna representación de Dios. No hay el Dios es un espíritu, para decirlo así, ¿no? Es algo etérico, y que como tal, pues la experiencia que tenemos no puede ser una experiencia a través de los sentidos, ¿no? No hay disposición, ¿no?, para decirlo así. Los sentidos no alcanzan a poder vivenciar tal experiencia, y de aquí, por ejemplo, pues también el hecho de que vivan en el desierto, ¿no?, también posibilita pues un concepto de Dios como infinito, ¿no?, como una nada infinita, también se podría decir, ¿no? Estoy pensando pues en Ibn Arabi, por ejemplo, o podríamos pensar pues en Kabir también, entre muchos otros, ¿no? Todo esto nos hace también tener en cuenta que el Dios que nosotros, a nivel social, a nivel cultural, el Dios que llevamos a nivel inconsciente, es el Dios del tiempo, es el Dios cristiano. Es un Dios que, siguiendo la tradición la tradición judía, es decir, el Antiguo Testamento, es un Dios que tiene una misión para su pueblo escogido, y con esta misión lo que hace es llevarlos hacia un fin, ¿no?, llevarlos hacia una teleología, que se dice, hacia una finalidad, y que por lo tanto Dios se despliega en el tiempo, se despliega en el espacio-tiempo, algo así como un espíritu absoluto del que hablaba Hegel, o también teniendo en cuenta, por ejemplo, a este otro místico, a Teilhard de Chardin, si no recuerdo mal. Sí, la pronunciación no sé de francés, la digo así, pero bueno, en este caso también habla de un alfa y un omega, es decir, de un punto omega en el tiempo en el que confluyen, pues como digo, el espacio-tiempo, confluyen con Dios o con la finalidad de la vida, haciendo que se produzca, ¿cómo decirlo?, pues un éxtasis o una felicidad eterna, para decirlo así, ¿no? Este Dios, como decía, del tiempo, ¿no?, que se despliega en el tiempo, tiene también un importante peso en nuestra cultura, ya que nuestra cultura básicamente se basa en el progreso, en la idea de progreso, en la idea de como si disparásemos una flecha y siguiéramos siempre una línea recta hasta encontrar pues este punto omega, ¿no? Y claro, curiosamente esto nos ha marcado muchísimo, ya que al concebir a Dios siempre lo concebimos como un punto final, ¿no?, como un punto, digamos, de no presencia o de no presente, para decirlo así, ya que estamos en un valle de lágrimas, estamos expuestos pues a la contingencia, a la relatividad, y esto produce que tengamos un anhelo, una nostalgia de Dios, de la divinidad, y por lo tanto produce pues esto, ¿no?, pues hace como un decalaje, para decirlo así, entre lo real, lo divino, y lo relativo, y por lo tanto produce que nos cueste más poder concebir lo que es el presente propiamente, el presente entendido como interioridad, ¿no?, como una interioridad propia del ser humano, que tiene la capacidad de poder medir sus palabras, poder medir su moral,
y por lo tanto medir sus experiencias en base a un pasado y a un futuro, ¿no? Esto sería un poco la definición de la interioridad del ser. Por lo tanto, tendríamos que el concepto de teleología es un concepto básicamente occidental, es un concepto que en otras culturas no se conoce, no se ha conocido, no se ha desarrollado, y por lo tanto la concepción de la vida es absolutamente o diametralmente opuesta y a la vez complementaria, que esto es algo muy interesante de observar en el caso del diálogo entre Occidente y Oriente. El diálogo pues plurirreligioso o intrarreligioso, digamos como queramos. Y esto también me hace pensar en otra cuestión de la que ya he hablado en algún que otro vídeo, que es la cuestión de Dios, patria y rey, que son, digamos, es un pack, para decirlo así. Son tres conceptos que aislados pierden fuerza, pero que cuando los unimos tienen este valor sacrosanto, es decir, esta concepción de la vida sacrosanta de que digamos, Dios sería un Dios hombre, sería un Dios masculino y un Dios, por lo tanto, de poder, de conquista, de un concepto también a la vez que nos haría pues necesitar una jerarquía, ¿no? Necesitar una jerarquía vertical desde arriba hacia abajo, y siempre pues entendiendo que la sociedad es un reflejo de esta tripartición, ¿no? De Dios. Esto también nos llevaría pues a pensar, podríamos también pues establecer pues cómo el hecho de que cuando no sé, pues cuando hablamos de Dios siempre hablamos como del supremo bien, ¿no? Es una de las definiciones que también se utilizan, ¿no? El sumum bonum, ¿no? Que se dice que es el bien supremo, lo que, o sea, más allá de este bien, o sea, es el absoluto bien, ¿no? Para decirlo así. Algo que nos cuesta mucho también de poder concebir dentro de nuestra contingencia o de nuestra relatividad, ya que no tenemos, para decirlo así, no tenemos parámetros, ¿no? Con los que poder concebir algo tan sumamente o tan supremamente superior, ¿no? Porque estamos condicionados por nuestros sentidos, por nuestro pensar, por nuestro sentir, que a la vez tienen unos códigos limitados, ¿no? Dentro de la realidad. No, sí que es cierto que los grandes místicos, ¿no? Los grandes maestros, las grandes maestras, nos hablan de estados superiores o estados alterados de la conciencia, y que nos hablan, por lo tanto, de un espacio sagrado, un espacio profundamente, cualitativamente único, y a la vez en contraposición con un espacio profano, ¿no? Un espacio como el que sería pues el del día a día, ¿no? Un espacio en el que la vida es como que le falta algo, ¿no? Va sucediendo, o sea, van sucediendo una serie, se van concatenando una serie de acontecimientos, pero como que parece que no tengan correlación entre sí, ¿no? Y en la medida en la que elevamos esta conciencia y nos elevamos a un punto de comprensión, pues esto mucho más amplio, es como que podemos empezar a conectar, a enlazar, a linkar los distintos momentos, las distintas experiencias que vamos teniendo, y esto permite, por lo tanto, hablar de Dios en un sentido como hacen los místicos, o sea, diferenciándolo en tres puntos o en tres fases de unión con Dios o con la divinidad, en un estado de dualidad, ¿no? Como dice el Vedanta hinduista, ¿no? Y hablan de la vía purgativa, la vía regenerativa y la vía unitiva, ¿no? Serían tres fases o tres momentos en los que el ser humano iría desarrollando pues un sentido de conexión con el todo, ¿no?
luego también me venían algunas frases o algunos conceptos, ¿no?, de lo relacionados con Dios, y uno de ellos es que una frase que no recuerdo, no sé si es de alguien en concreto o simplemente es un dicho, que se dice que en las trincheras no hay ateos, ¿no? En las trincheras, pues ante un momento ¿no?, de absoluta irracionalidad o absoluto caos, ¿no?, se produce digamos, como un corte ilógico, ¿no? O sea, un cortocircuito, para decirlo así, ilógico, que nos hace saltar a un punto de absoluta vulnerabilidad y por lo tanto de absoluta necesidad de un más allá o de un sentido más profundo, ¿no? Un sentido mucho más hondo que el de la irracionalidad propia de la guerra o del conflicto, ¿no?, en sí. Por otro lado, también me venía otra frase que esta me gusta mucho y como definición de Dios, que es esta frase está extraída de un libro que es el libro de los 24 filósofos, un libro medieval que se reunieron 24 personajes para definir Dios, o sea, para hablar de Dios y saber, pues, o llegar a una definición lo más universal posible. Y como decía, esta es la que más me gusta o de las que más me resuena, que dice así: Dios es una circunferencia cuyo centro está en todas partes. Esta definición me encanta, ya que le da, pues, por un lado, pues, un toque de espacio-tiempo muy profundo, y a la vez también hace que sea temporal, ¿no? O sea, la circunferencia propiamente tiene un punto también, pues, esto, ¿no?, de infinito, ¿no? Y por lo tanto permite que se produzca, pues también como una apertura de miras muy buena, ¿no? Luego otra idea es la de Friedrich Nietzsche, que, si no recuerdo mal, es una cita de la Gaia Ciencia, que dice que habla de Dios, ¿no? Habla de la muerte de Dios y habla de que llega el loco, llega a la plaza del pueblo y ahí están reunidos una serie de hombres y con una lámpara a plena luz del día, ¿no? Y llega, pues, con este grupo de amigos y le preguntan: ¿dónde vas con la lámpara, ¿no? O sea, a plena luz del día. Y él, pues, expone que está buscando a Dios, ¿no? Y les pregunta si lo han visto, ¿no?, de forma muy irónica y de forma muy metafórica, y a la vez, pues, sus amigos se ríen de él, ¿no? Y aquí se inicia, digamos, esta famosa idea o esta famosa explicación de la muerte de Dios, ¿no? Ya que de Nietzsche, ¿no? Nietzsche, que escribió, entre otros libros, pues, El Anticristo o bien otros libros sobre Dios, sobre el cristianismo, etc. Claro, la respuesta que hace el loco es que entre todos lo hemos matado, ¿no? Entre todos hemos matado a Dios. Esta idea también me parece muy relevante, muy interesante, ya que, siguiendo un poco con Nietzsche, pues Nietzsche decía que el cristianismo es platonismo para las masas, de manera que lo que podamos entender de Dios ya fue algo que explicó Platón o que explicó el platonismo, y que por lo tanto es como una caricatura, ¿no?, de esta prima filosofía, ¿no?, para decirlo así. Y bueno, y otro concepto que también me gusta es el de Protágoras, quien decía que el hombre es la medida de todas las cosas. También hacía alusión al hecho de que si fuésemos vacas o si fuésemos caballos, nuestro Dios no sería antropomórfico, sino que sería un Dios, pues esto, como un caballo, o sería como una vaca, ¿no? Y que por lo tanto el concepto de Dios o la idea de Dios
no tiene una definición, ¿no?, propia, o sea, no hay manera de definir lo que solo puedes conocer o puedes concebir a partir, digamos, de tu estructura o de tus límites, ¿no?, de la realidad. Luego, siguiendo con Aristóteles, en su Metafísica, Aristóteles dice que el ser se puede decir de muchas maneras, no puede ser expresado de muchas maneras. Y el ser en cuanto ser, o el todo en cuanto todo, puede ser dicho de muchas maneras, ¿no? Tiene, digamos, múltiples facetas o múltiples miradas, ¿no? Esto permite entender a la vez que un concepto único de Dios, tal como lo concibe el cristianismo, a grosso modo, ¿no?, ya que el concepto de Dios del cristianismo es un concepto muy cerrado, muy poco dado al diálogo, propiamente, y por lo tanto es difícil, pues como decía, ¿no?, entenderlo desde esta mirada aristotélica, ya que Dios es como que se pierde, ¿no? O sea, es como que al concebirlo como un ente, o una sustancia, un primer motor, también decía Aristóteles, ¿no? Habla del primer motor, como la pregunta es, ¿y qué mueve a ese primer motor, ¿no? O sea, claro, entonces aquí es hasta el infinito que se van repitiendo los mismos conceptos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pensaba esto, ¿no?, pues en Aristóteles, sobre el ser, y también en Platón, también sobre su concepto de verdad, aletheia, un concepto del que me gusta el mito, que explica que por qué venimos aquí a la vida, por qué venimos sin recordar nada, es decir, venimos como una tabula rasa, para decirlo así, en la que debemos hacer todo un camino, de un recorrido inverso para volver a la fuente, y este recorrido inverso requiere que vayamos recordando, que vayamos haciendo una anamnesis para volver a conectar el mundo sensible con el mundo de las ideas, o el mundo celeste, ¿no? Entonces, este concepto de aletheia, o de verdad, dice Platón que cuando morimos vamos a un río, que es no sale ahora, el Lezos, eso es, el río Lezos. Vamos a este río, bebemos de este río, y entonces dejamos, dejamos de recordar, olvidamos, y cuando volvemos aquí venimos de manera que lo que debemos hacer es volver a recordar, volver a conectar ese momento en el que vivimos de este río, para volver, pues digamos, a unir el círculo, o volver a sentir, a conectar con nuestra esencia, vaya, ¿no? Esto es lo que me ha venido también de Platón. Y para ir cerrando, pues hablaré sobre Raymond Panikkar. Raymond Panikkar, ya he hablado también en otros vídeos de él, es uno de mis maestros, y Raymond Panikkar, uno de los pioneros en el diálogo interreligioso, y a la vez un gran conocedor de tres culturas, o de tres espiritualidades, como es la cristiana, como es la budista y la hindú. Y en su caso, pues desarrolló una teoría, una mirada de la realidad, haciendo valer desde distintos campos, ya que él era químico, era filósofo y era teólogo, pues como digo, pues intentando unir distintos aspectos de la realidad, y lo definió como el cosmoteandrismo, es decir, unió el vocablo cosmos, de origen griego, el vocablo theos, también de origen griego, y el vocablo andros, anthropos, también griego. Y de manera que hace alusión el cosmos sería haciendo alusión, pues, a los sentidos,
al mundo de la sensibilia, de la que habla Ken Wilber en su libro Los tres ojos del conocimiento. Luego habla de Theos como, como Dios, que sería el mundo espiritual, y de Anthropos como hombre, que sería pues también como dentro del sensibilia espiritual y el mundo mental. Esto sería dentro de Ken Wilber, ¿no? Entonces él habla pues de cómo el universo pues esto tiene esta triple estructura de la realidad, y por lo tanto hay un entrelazamiento armónico entre estos tres principios que permiten que Dios sea trino, para decirlo así, o sea, hablando pues, propiamente dentro de la Trinidad cristiana, que también sería pues enlazando con el concepto de Pratyechamuppada del budismo, del que se habla que todo está interrelacionado. Es un principio del que habla muy bien o que desarrolla mucho Thich Nhat Hanh, me he ido, que habla pues, de la correlación que hay, ¿no? Por ejemplo, entre la gota de la nube, la gota del mar, y cómo vuelve en forma pues esto, ¿no? de la misma, digamos, de la misma sustancia, de la misma esencia, ¿no? Y bueno, habla también pues esto, el budismo desde esta perspectiva. Y básicamente esto era lo que quería comentar. Espero que haya sido de vuestro interés y que, bueno, se han escuchado en algún momento algunos ruidos y tal, pero es lo que tiene el directo. Un abrazo y seguimos. Chao.